El concepto de admitancia de entrada es que nos ayuda a determinar el voltaje en el nodo en el que se haya conectada la fuente en un circuito. La fuente de voltaje, obviamente, ¿sí? Siempre tiene que ser una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y el concepto de admitancia y de transferencia me ayuda a determinar el voltaje en cualquier nodo de un circuito que no sea el nodo en el que está conectada la fuente, ¿sí? Bien. Las condiciones para aplicar estos dos métodos son dos. La primera es que el circuito debe tener una sola fuente de voltaje, que ahí está. Y la segunda condición es que uno de los bornes de la fuente esté conectado al nodo de referencia, ¿sí? Bien, en este ejemplo nos dice, por el método de admitancia de entrada o admitancia de transferencia, hallar el valor de la corriente y sub cero, ¿sí? Esta corriente. Inicialmente, este circuito no tiene los nodos principales ni nodo de referencia definidos, ¿vale? Por lo tanto, yo identifico los nodos principales y el nodo de referencia, ¿sí? O nodo de tierra también se llama. Bien. Para cumplir la segunda condición, porque la primera condición del método de admitancia de entrada-transferencia es que el circuito solo tenga una fuente de voltaje, ya hemos cumplido la primera condición con esta fuente. La segunda condición es que uno de los bornes de la fuente de voltaje esté conectada al nodo de referencia, ¿sí? Por lo tanto, yo me doy este nodo de referencia, diría la segunda condición de este método, ¿sí? Bien. Una vez cumplida la condición, o sea, con el planteamiento de nodos acá, observamos que cumplimos las dos condiciones del método y como el problema nos decía obtener la corriente I sub 0 de acá, simplemente viendo el circuito digo que esa corriente va a estar en función de la tensión B2 y de la tensión B3 o B sub 0 puede ser llamado también, y en función de esta resistencia, ya que es esa trayectoria por la que circula la corriente. Bien, por lo tanto me formulo esta ecuación. I sub 0 va a ser igual, simplemente me guío por el sentido, ¿no ve? Este sentido de corriente me indica que sale del nodo 2 y llega al nodo 3. Yo lo llamo B sub 0, ¿sí? Por lo tanto va a ser B sub 2, no hay fuentes de voltaje, menos B sub 3 directamente dividido entre la resistencia en serie, ¿sí? Como B sub 0 o B sub 3 que está en el circuito es 0, simplemente esto es 0 y me quedaría I sub 0 es igual a B sub 2 dividido entre 8. Es la ecuación número 1, que sería la ecuación principal, ¿verdad? Bien. Como la ecuación 1, que es la que nos da la corriente I sub 0 en función de la tensión B2, decimos que hallamos B2 por admitancia de transferencia, ¿sí? Es la razón por la que usamos el método de admitancia de transferencia es porque este nodo es diferente al nodo en el que está conectada la fuente, ¿no? Si me pidiera la corriente, digamos, en la rama de 10 ohmios, tendría que hallar la tensión B1 por admitancia de entrada. No es el caso, primero hallamos B2 por admitancia de transferencia. Acá tenemos la formulita que dice la admitancia de transferencia es igual al determinante de la matriz de admitancia entre el cofactor RS. Esto es igual a la corriente IR entre la tensión BS. La corriente IR es expresado como la fuente dividida entre la resistencia en serie, ¿sí? Y la tensión BS sería la tensión en un nodo en el que estamos buscando la tensión. Bien, procedemos a plantear el sistema matricial. Y es importante recordar la notación de topología de circuitos, ¿no? Porque un circuito, en este caso nuestro circuito, tiene 1, 2, 3 nodos principales, ¿ya?
Por lo tanto, para resolver este circuito por tensiones de nodo, la teoría me dice que necesito un sistema de ecuaciones que es igual al número de nodos principales 1, 2, 3, menos 1. O sea, necesito un sistema 2 por 2. Y aquí está mi sistema 2 por 2. Este es la matriz de admitancia, vector incógnita o vector de voltaje y el vector de corrientes. B1, B2, ¿verdad? Serían las incógnitas. Este es el componente 1, 1 referido a la admitancia propia del nodo 1. Este es el nodo 1. Por lo tanto, en este nodo 1 convergen las admitancias de 1 sobre 10, 1 sobre 2 y 1 sobre 5. Aquí está. La coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 2 expresado acá en la matriz, en el componente 1, 2 de la matriz, será negativo 1/5, ¿verdad? Menos 1/5. Por último, en el nodo 2, acá, sería la suma de las admitancias propias del nodo 2. Acá está el nodo 2, por lo tanto, acá convergen la resistencia de 5, la resistencia de 4 y la resistencia de 8. La admitancia propia será 1/5 más 1/4 más 1/8. ¿Sí? Y aquí está. Vamos al vector de corrientes. En el nodo 1, que es el nodo donde se encuentra la fuente, simplemente coloco el valor, ¿no? Es importante identificar el signo, porque les había recalcado en anteriores clases que una fuente de voltaje, entre comillas, proporciona una corriente de menos a más, ¿vale? Por lo tanto, esta fuente proporciona una corriente que va de menos a más, ¿vale? Hacia arriba. Por lo tanto, por eso es positivo, porque recordemos que corrientes entrantes son positivas, ¿vale? ¿Qué valor? Valor de la fuente de voltaje 180 dividido entre la resistencia en serie, 2 ohms. En el nodo 2 no hay fuente, obviamente, porque el circuito solo tiene una fuente de voltaje. Bien, para el nodo 2 debemos identificar los valores de E y S para poder utilizar el concepto de la admitancia de entrada mediante esta ecuación. R es el número de nodo en el que está conectada la fuente del voltaje, por lo tanto, la fuente está conectada al nodo 1, va a ser R igual a 1. S es el nodo en el que deseamos conocer el voltaje. Yo quiero conocer la tensión B2, por lo tanto, S va a ser igual a 2. Y directamente obtengo mi determinante de la matriz de admitancia, que sería la determinante de toda esta matriz que estoy señalando. Bien, voy a la obtención del cofactor RS, que en este caso va a ser cofactor 1, 2. Y en este caso es menos 1 elevado a la R más S, o sea, 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 resulta eliminando la primera fila y la segunda columna. Solo me queda el elemento que está marcado con verde acá arriba. Simplemente lo copio y el resultado me da 0,20. Bien, del concepto de admitancia de transferencia, simplemente despejo el valor de B sub 2 y tengo esta expresión, la corriente I1, que será la corriente en esta parte de la matriz del vector de corrientes, incluido el signo, por el cofactor 1, 2 entre la determinante de la matriz de admitancia. Reemplazo valores, I1 es 180 entre 2 por cofactor 1, 2, 0,20 entre determinante de la matriz de admitancia 0,42. El valor de la tensión B2 me da 42.857 voltios. Bien, pero un paso era hallar la tensión B2. ¿Por qué? Porque el problema me pedía hallar la corriente I sub 0, pero hemos descubierto que la corriente I sub 0 estaba en función de la tensión B2. Por lo tanto, para obtener la corriente I sub 0, usamos la ecuación 1 que hemos obtenido anteriormente. Esta ecuación 1, ¿sí? B2 entre 8. Simplemente despejo y tengo 42,857 voltios entre 8 ohms. Y la corriente me da 5.357 amperes. Ya hemos obtenido la respuesta de este problema, ¿sí? Me gustaría recalcar un aspecto importante que se debe escoger el nodo de referencia si es que no te da el problema, claro, porque en este problema no me daban los nodos de referencia, solo me daba así, ¿no? Se recomienda que el terminal negativo de la fuente de voltaje vaya a tierra, ¿ya?
simplemente para no confundirse, porque si fuera, no sé, mi tensión 1 de tierra, acá sería negativo porque la corriente estaría saliendo, ¿no? Bien. Ok, no tiene ninguna pregunta de este problemita, alguna consulta tal vez. Auxiliar, ¿qué pasa si es que la diferencial de potencia en el nodo 2 nos da negativo? ¿Qué significa? Si te da negativo, acá por ejemplo la tensión B2, ¿verdad? Diríamos que el nodo de tierra, que sería B3 igual a 0, sería un potencial mayor, ¿verdad? En todo caso, podría ser que el programa te dijese que tu nodo de referencia sería el 3, para mayor facilidad de análisis, para que los demás nodos sean positivos, ¿sí? Esa sería una interpretación. Ahora bien, la interpretación por parte de la corriente, ahí ya sería acá negativo, ¿verdad? Y en ese caso, eh, la interpretación sería que la corriente no tiene este sentido, sino que tendría el sentido contrario, o sea, desde el nodo 3 hasta el nodo 2. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Bien, es el problema 13 de la práctica. En la anterior clase hemos resuelto uno bastante similar, pero hay unos conceptos que no han quedado claros porque en el problema de asistencia que he tomado la anterior clase, creo que solo dos personas han hecho bien el problemita, los demás han hecho mal. ¿Ya? Bueno, vamos a recalcar este problema por el método de admitancia y de transferencia. Hallar el valor de B sub 0, ¿sí? B sub 0 en sus dos puntos. Bien. Inicialmente el problema no me da los nodos de referencia en los nodos principales. ¿Ve? Bueno, la primera condición para aplicar el método de admitancia de entrada o transferencia ya está, solo tengo una fuente de voltaje. La segunda condición es que la fuente de voltaje debe estar conectada al nodo de referencia. O sea, puede ser este nodo de referencia o este otro nodo. Pero por simplicidad, por facilidad, se recomienda que el negativo vaya al nodo de referencia. Es lo que he hecho acá. ¿Sí? Me estoy dando mi nodo 4, que es el nodo de referencia. Y tengo aparte los nodos principales 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno, B sub 0, que está acá, está conectado entre los nodos 2 y 3. ¿Sí? Por lo tanto, va a ser una diferencia de potencial, ¿no? B2, que está acá arriba, con potencial positivo, menos B3, que está con potencial negativo. ¿Sí? Ya tengo la ecuación 1. Bien, el concepto de admitancia de entrada no me sirve acá porque por ese concepto solo me serviría ya la tensión B1, pero por el concepto de admitancia de transferencia sí me sirve porque puedo hallar la tensión B2 y la tensión B3, ¿no ven? Por eso digo, hallamos B2 y B sub 3 por admitancia de transferencia. Bien, esta es la ecuación B sub 0, que está en función de B2 y B3, ¿verdad? Vamos a plantear el sistema matricial, pero antes yo necesito conocer de qué magnitud o de qué dimensión es el sistema de ecuaciones para poder resolver este circuito. Les había dicho que la cantidad de nodos principales menos 1 va a ser el sistema de ecuaciones, ¿no ven? En este caso son 4 nodos principales, por lo tanto, el resto 1 van a ser 3, ¿verdad? Por lo tanto, la teoría me dice que necesito un sistema 3 por 3. Y acá está mi sistema 3 por 3. Bien. Matriz de admitancia, vector de voltaje, vector de corriente. Vector de voltaje en orden, ¿no? B1, B2, B3, por lo que la diagonal principal estará formada por admitancia propia de 1, admitancia propia de 2 y admitancia propia de 3. Bien, vamos a analizar el nodo 1. Esto es muy importante porque ese conceptito no lo han tenido claro en la anterior clase. ¿Ya? A ver, este nodo 1 tiene tres ramas. La rama de acá abajo, la que está conectada con la fuente, la rama de 1, 2 y la rama de 1, 3. ¿Sí? Por esta parte de la rama que va de 1 hasta 4, es 43 en serie más 5. ¿Ya?
Por lo tanto, 43 más 5 es igual a 48. No solo pongan un valor, 1 sobre 43 o 1 sobre 5, no, porque son, como son resistencias en serie, el equivalente de esta rama simplemente va a ser la suma algebraica de resistencia, ¿ya? Ese concepto no lo tienen claro. Bien, para esta rama, más 1 sobre 24, acá está, más 1 sobre 14, ¿no? Listo. Vamos a la coadmitancia entre nodo 1 y nodo 2, negativo menos 1 sobre 24, ¿no? Acá está, menos 1 sobre 24. Coadmitancia entre el nodo 1 y el nodo 3, menos 1 sobre 14. Acá está. Vamos a la admitancia propia del nodo 2. Este es el nodo 2, tiene 1 sobre 24, más 1 sobre 60, más 1 sobre 120. Acá está. Vamos al elemento de la coadmitancia entre el nodo 2 y nodo 3, menos 1 sobre 60. Acá está. Por último, la admitancia propia del nodo 3. 1 sobre 14, más 1 sobre 60, más 1 sobre 20. Ya está acá. Vamos al vector corrientes. En el nodo 1 es donde se encuentra la fuente de voltaje, ¿ya? Y como les había mencionado anteriormente, para colocar el valor del vector de corrientes, yo analizo, ¿no ve? Esta es mi fuente de voltaje. Se dice que esta fuente proporciona, entre comillas, una corriente que va de menos a más en esta dirección, ¿no ve? De menos a más, de derecha a izquierda. No se nota bien, lo voy a hacer de nuevo. De derecha a izquierda. Bien, por lo tanto, con esta notación yo digo que la corriente es entrante al nodo, por eso es positivo, ¿ya? ¿Qué valor? Va a ser la fuente de voltaje, 750 voltios, dividido entre la resistencia en serie, o sea, la suma de 43 más 5, ¿no es? 48. No solo es un valor, ¿sí? Esta fuente está en serie con esto y en serie con esto, ¿no es? Bien. En el nodo 2 no tengo ninguna fuente, 0. En el nodo 3 tampoco, 0. Bien. Esta matriz de admitancia es la misma de la que está aquí arriba, pero en forma racional, está más simplificada, ¿no? Ustedes lo pueden trabajar en forma decimal, con 3 decimales, o depende de la anotación del ingeniero. Pero, como les he dicho anteriormente, a mí me gusta manejar en forma racional para no perder decimales, ¿sí? Bien. Y esta es mi matriz de admitancia. Bien, vamos por partes. Tenemos que hallar la tensión 2 y la tensión 3, ¿no? Para el nodo 2, identifico R. R es el número de nodo en el que está conectada la fuente de voltaje. Por lo tanto, va a ser el nodo 1. R igual a 1. Ese es el número de nodo en que deseamos conocer el voltaje. 2. S es igual a 2. Identifico la determinante de mi matriz de admitancia, o sea, la determinante de toda esta matriz que estoy señalando, y me sale este valor en forma racional, ¿sí? Bien. Necesitamos el valor del cofactor RS, que es el cofactor 1, 2, ¿no? Que es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el menor 1, 2, que sería eliminar primera fila y eliminar segunda columna. Me quedan los elementos que están en color verde. Y me sale 1 sobre 144. Me voy al concepto de admitancia y de transferencia, despejo el valor de B sub 2, y tengo B sub 2 igual a la corriente 1, que sería esta corriente de acá, del vector de corriente, por el cofactor 1, 2 entre la determinante de la matriz de admitancia. Y 1 le coloco acá con todo y signo, es positivo, por el cofactor 1, 2 entre la determinante de la matriz de admitancia. Me sale 210 voltios, ¿ya? Se realiza el mismo procedimiento para el nodo 3. Identifico el nodo en el que está conectada la fuente 1, R es igual a 1. Ahora ese es el número de nodo en el que deseamos conocer el voltaje. S es igual a 3. La determinante de la matriz de admitancia es la misma. Y ahora me toca obtener el valor del cofactor ES, que es el cofactor 1, 3 por menos 1 elevado a la 1 más 3 por el menor 1, 3.
el menor 1, 3 es eliminar primera fila y tercera columna. Me quedan los elementos de color verde. Haciendo las operaciones de multiplicación me sale este valor, 11 sobre 2016. Voy al concepto de admitancia de transferencia. Despejo BS, que en mi caso es B3, y esto es igual a I sub 1 por cofactor 1, 3 entre determinante de la matriz de admitancia. Y 1 obviamente con el signo incluido, positivo, 750 entre 48 por el cofactor 1, 3, que es esto, entre el determinante de la matriz de admitancia. ¿Sí? Me sale igual a 165 de acá. Sí, vamos a arreglarlo ahorita. 165. Listo. Ya, y me da 165 voltios. Ya. Me voy a la ecuación 1, que es la ecuación que me da para el valor B sub 0, que está en función de B2 y de B3, ¿no ven? Simplemente reemplazo B2, 210, menos B3, menos 165 voltios. Me da un valor de 45 voltios, ¿sí? Con eso llegaríamos a la solución de este segundo problema.